Muy bien, continuamos ahora con la conferencia explicando la toma de medidas del método Alarcón, ¿no? En el plan que tenemos en esta conferencia va a ser presentar el trazado de un saco entallado para una persona joven, que luego lo vamos a mirar a través de las fotos, de cuello en punta o pico, de crán alto y de ancho de 11 centímetros, que es el plan del trazado que justamente luego se va a visualizar cómo ha quedado el saco. Por lo pronto, la toma de medidas. En la toma de medidas nosotros establecemos nuestro elemento auxiliar, que es la fotografía. Al cliente, cualquiera que sea el cliente, le tomamos foto de frente, le tomamos foto de perfil y le tomamos foto de la espalda. Con esas fotos, aparte de medidas, nos va a quedar como sustento en la observación que tenemos del cuerpo de la persona a quien hemos medido, ¿no? Aparte del estudio profundo antropométrico de todos sus puntos esenciales y características propias que puede tener el cliente, que justamente son aparte de la estructura general, ¿no? Por ejemplo, un omoplato salido, un hombro más bajo que otro, un cuello alto, un huesito adelantado. Todos esos puntos se puede decir que precisamente se van a observar y identificar, es lo que nos va a acercar para poder pasar al plano, o sea, al trazado, lo que hemos observado, lo que hemos medido y acercarnos mucho más al cuerpo a través del trazado. Y le digo esto porque en realidad cuando se trata de cuerpos que no son aplomados, que no tienen un cuerpo normal, o sea, no es un hombre joven proporcionado correctamente, y se trata de otros cuerpos, se requiere siempre de una prueba de comprobación. Pero la comprobación va a ser luego de haber indagado todo esto que estoy hablando en el trazado. De tal manera que el trazado va a tener un porcentaje muy alto de acercamiento, y si hay que afinar algunos puntitos, en la observación, perdón, en la prueba, hacemos este afinamiento final. Muy bien, empezamos con la cintura, el pecho, cintura y cadera. Por ende, este trazado va a ser exacto, no va a tener, ningún tipo de holgura. Se toma exacto el pecho, se toma exacto la cintura, se toma exacto la cadera. ¿Para qué? Para que pueda darle a estos 3 puntos la holgura que requiere el saco según la línea elegida. O sea, según sea un clásico clásico, según sea un clásico moderno, un poquito más con el ajuste, o que sea un súper entallado, etc. Entonces, todo eso va a funcionar partiendo de la medida exacta del pecho, cintura y cadera, ¿no? Entonces, por eso es necesario, en nuestro método, tomar exacto sin poner los deditos que antes ponían en el sistema anterior. Muy bien, tenemos también el trazado exacto de la espalda, donde termina el brazo y comienza de espalda un poquito más arriba, tenemos con exactitud la medida de espalda. Para poder medir la espalda y luego medir el hombro y hacer con el hombro y la espalda todo un trazado en donde nos va a tener como resultado una espalda limpia. Actualmente la sastrería moderna establece en el código de vestir actual la espalda limpia, sin arrugues, sin pliegues, sin holguras. Y eso justamente nos da una visión o la visualización de una elegancia, especialmente en la espalda, ¿no? Luego tenemos la base de la plomo de la espalda, que es fundamental para establecer la caja de lo que es el alto de nuestro encaje de la base de espalda, del aplomado, parte del aplomado, ¿no? Luego tenemos fundamental el alto del talle, que es también obviamente lo hacemos en 2 formas, a nivel de entalle de silueta y a nivel del entalle anatómico, que justamente ese estudio se aplica de acuerdo al tipo de persona que uno tiene delante, ¿no? O sea, también el tipo de raza es muy fundamental en este criterio para tomar medidas. Luego tenemos la base delantera para establecer qué tanto tiene avanzado el pecho o delantera con respecto al encaje de la tela que debe tener adelante. A veces, resultado de esa medida, vamos a necesitar 1 centímetro, 1,5 y hasta 2 de encaje adelante para que pueda caber justamente
traje en la parte delantera y no que le esté faltando o que se le esté subiendo para arriba. Por eso es el encaje del... Y por si acaso podemos tomar el encaje total hasta la cintura en casos de gorditos o de personas que tienen mucho pecho, ¿no? Continuamos. Muy bien, entonces, en base a esto, en base al largo precisado según el, ¿cómo se dice? Según el criterio del sastre en cuanto a la línea o el estilo elegido. Puede ser corto, mediano o largo actual, que es el largo clásico actual, se ha vuelto ahora el largo clásico, por cuanto un largo clásico nos estiliza la figura y nos ayuda a ser más vertical, o sea, más alto, ¿no? De tal manera que la toma de medidas es fundamental en el tema de nuestro método, tal como lo hacemos. Y ahí faltaría la toma del hombro, como estamos observando, no solamente teniendo como punto de referencia el huesito, sino también el músculo después del hueso. Cuando las personas hacen ejercicios o hacen un físico-culturismo, desarrolla y crece el músculo del hombro. Entonces hay que tener en consideración que ese músculo del hombro va a agrandar un poco más un hombro natural que no se va a medir solamente con el huesito como referencia, sino también con el músculo agregado, ¿no? Luego continuamos con también la medida de su desarrollo, de su curva en la cuestión de la jorobita, ¿no? Entendemos que algunas personas, por ente del trabajo, y hoy más que nunca el trabajo virtual nos hace encorvar esa parte, ¿no? La mayoría en estos últimos meses de gente está padeciendo de ese problema de curvatura. Se mide la curvatura, pero no exactamente para colocarlo directamente con la medida al trazado, sino se hace un descuento de 1 a 1,5 por efecto de que después del cuello está la camisa, está a veces el chaleco, está el saco, y ese grosor de telitas puede tener hasta 1 centímetro de grosor, y nosotros le aplicamos la medida de la encurvatura -1, ¿no? Si es 3, 2, si es 2, 1, etcétera, ¿no? Luego, por último, lo más importante en la silueta va a ser el encaje del ingreso del quiebre a la espalda. Eso es lo que nos va a dar una silueta ideal, una silueta, se puede decir, bastante estética, y justamente se indaga mucho actualmente con este tema de la silueta de perfil, ¿no? Que se va a desarrollar en base a cuánto midamos el quiebre, donde están midiendo en la foto, que tiene cada cliente. Que naturalmente si marca 5, no vamos a entrar 5 porque no vamos a pegar. También soltamos 1 por el efecto, y hasta 1,5 por el efecto de la camisa y del saco, quizás del chaleco encima, ¿no? De tal manera que, y aquí también se hace una diferencia entre un saco entallado y un saco clásico, o un saco que se hace incluyendo el chaleco adentro, ¿no? Entonces, esas precisiones van a tener, como se puede decir, elementos para poder elegir las medidas necesarias para nuestro cliente. Y aquí tenemos, creo, a nuestro cliente, al que lo estamos tomando en medida para desarrollar el saco a su cuerpo, ¿no? Estamos observando cierto desarrollo en la espalda, en su espaldita, que da una cierta curva adelante. Una persona que tiene un pechito, se puede decir, medio atlético, ¿no? Y eso es muy importante para la pinza que vamos a desarrollar, ¿no? El talle delantero, el talle de espalda, la base de espalda, etcétera, son los elementos que nos van a servir para poder, obviamente, pasar al plano, o sea, el trazo, el cuerpo que estamos observando. Y también indagamos en el ancho del cuello, fundamental para establecer si el cuello tiene referencia proporcional al pecho, para poder determinar el escote a la hora de poder justamente trazar el escote. Muy bien, entonces hasta aquí la parte de la toma de medidas, y vamos a pasar ya al trabajo de cómo trazar el modelo, que es un saco moderno, un saco entallado, que tiene un botón solamente, que tiene solapa en punta o llamado en pico, de crán alto y de 11 centímetros de ancho. Muy bien, continuamos con el video del trazado. Gracias.